No, es que estoy ¿Qué buscando mi arrillado? teléfono. Anda como gallina que no sabe ¿sabe a como dónde quién? dejó el huevo. Como el John Travolta, así. No, estás como gallina Inés que Agua. no encuentra el huevo, hombre. Me voy a callar con tal de que por hables. favor, Bienvenido, de Víctor. ninguna manera. Arráncate. No, arráncate. mira, yo creo, a ver, vamos Por primero partes. por el tema. Indudablemente enfrentamos un asunto de censura, ¿no? Sí. Y además es muy claro, y eso nos debe alegrar más que ponernos tristes, es muy claro de qué lado se colocan estas autoridades electorales. Lamentablemente, este Consejo de Quejas o esta coordinación de quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México confirma cómo los árbitros toman partido. Imaginen ustedes una pelea de box donde le dicen al boxeador, pues mira, ahora vas a ir con las manos amarradas. Tal cual. No o se sea, vale meter tal las cual. manos. No metas las manos. Pero el otro tú, sí puede meter pero el hasta otro, hasta pero un el bat, otro, ¿no? Sí. Pero el otro le van a dar, a ver, usa tú como en la lucha libre, agárrate esta escalera para, Mire, esta banca para que si le pegue, desaparecieran el INE, pues ya tienen trabajo, pueden ser agencia representante Sí, del Claro. PAN. Y ves tú cómo se configura pues una realidad de censura política muy grave. Al mismo tiempo habían intentado acallar a López Obrador y censurar las mañaneras. Era una estrategia armada, ¿no? Entonces, mira, aquí hay algo que es muy importante. Es cierto, Taboada, Santiago Taboada, por el momento es, como tú lo decías, investigado. No tiene una responsabilidad jurídica por el momento, pero lo que sí tiene, y es evidente, es una responsabilidad política, porque en su gestión, que continuó la de la de Christian von Roerich, pues se perpetraron esta serie de fraudes, esta serie de acciones que, ojo, lastimaron la integridad, incluso costaron la vida a muchas personas en la alcaldía Benito Juárez. Y hay un hecho que quiero hacer notar, que de pronto olvidamos. Zapata 56, en la colonia Santa Cruz Atoyac. Ahí, cuando el terremoto del 17, murieron varias personas. Sí. Martín Telles perdió a su madre y a su esposa. Y él ha denunciado a lo largo de estos años cómo operó esta red criminal para favorecer condiciones oprobiosas que pusieron en peligro la vida de sus familiares. Pero no es todo. Hay 130 edificios en la Benito Juárez que tienen diferentes afectaciones, resultado de la actuación de una red criminal establecida entre desarrolladores inmobiliarios, funcionarios de la alcaldía Benito Juárez y, algo que no se dice mucho, actuarios que toleraron estas acciones. Y también Ahí está el detalle. directores de obra de estos Sí, edificios. los que firmaron. Exactamente, Fer, los que firmaron. Entonces, esta realidad es evidente. Y además, sí, es una red mafiosa. Total. Y opera como un cártel organizado para cometer crímenes. Hay personajes claves en esta red que conforman, pues, la verdad de las cosas. Hoy en día, el grupo que controla políticamente al PAN en la Ciudad de México. Encabeza esta red Jorge Romero, con quien se inicia estas prácticas cuando él llega a la alcaldía de Benito Juárez. Llega de una manera muy curiosa, Sí. Durante el gobierno de Mancera hay una concesión política sospechosa para que llegue Jorge Romero. Y curiosamente, hay que mencionarlo también, hay una vinculación, una complicidad entre el gobierno de Mancera y el gobierno de Romero en las primeras actuaciones de lo que podemos considerar esta organización mafiosa. Hay un personaje por ahí muy importante, que ocupa un papel preponderante en el gobierno de Mancera, y quizá algunos de las personas que nos escuchan hayan escuchado ya este nombre. O lo tengan ahí Héctor bien. Serrano. Ese, sí. Héctor Serrano. Entonces, bueno, en este negocio están por un lado
los periodistas de entonces y por otro lado los panistas. Con la persona que conversé yo sobre estos temas, con los, les decía yo, militantes panistas con las que he trabajado este tema, pues ellos se preguntan, ¿no? De manera un poco graciosa, pues sorprende que no hayan invitado a los priistas, ¿no? A este pues, no negocio. eran sus cuates. No eran sus Oye, cuates. pero la actitud y la declaratoria es idéntica a la de la Rosario Robles. Claro. Yo ni me enteré. Claro, Es lo y mismo. al final de todo, mira, concedamos que no es así. Ponle. Es por Pero omisión. eso no exime. Claro, es por omisión o complicidad. Evidentemente no fue, y ahora ojo, estos dineros, estos recursos que implicaron grandes aportaciones económicas y en especie con los departamentos, también impactaron las diferentes campañas políticas y siguen impactando las diferentes campañas políticas del Partido Acción Nacional. Una exmilitante panista me dice claramente, estamos en el romerismo en la Ciudad de México y la aspiración de Jorge Romero, actual coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados, es generar y construir todo un proyecto político que al final de cuentas pues lo lleve al control del PAN nacional y posteriormente a este grupo político que ya controla el PAN en la Ciudad de México, los lleve a controlar y a la posibilidad de una candidatura presidencial. Hay un dato más que es muy importante. Fíjate que entre los méritos, entrecomilladamente, de Taboada, es el haber estudiado en la Universidad George Washington de Estados Unidos, una universidad que se caracteriza por su perfil neoliberal, pero llama la atención lo que estudió allá, y estudió una maestría en gobernanza y comunicación política. ¿Recuerdan ustedes que el lunes hablábamos de cómo maneja su discurso, de este histrionismo, ¿no? Sí. Bueno, finalmente es alguien que tiene conocimiento, pues a nivel de maestría, a nivel académico, de cómo se maneja la comunicación política. De ahí el que eso hay que reconocerlo, ¿eh? Antes de esta etapa, una de las habilidades claras de Taboada era este manejo de la comunicación. Yo ahora lo dudo porque al final de cuentas ha elegido este histrionismo, pero sus mensajes, perdón, Fer, perdón. No, perdón. sígale. No, pero sus mensajes, este utilizar que son la resistencia, decir que el gobierno se esconde, es algo medido, decir, como lo dijo en el debate, Sí. 2 de junio no se olvida, imaginen ustedes. Nada más cómo comparar. Pero, ojo, Y somos la resistencia. Ojo, pero somos la resistencia, pero esto tiene una intencionalidad. Claro. Obviamente a nosotros nos parece hasta repugnante, pero es eficaz para determinados grupos sociales, para diferentes clases medias, que pues a quienes busca convencer. ¿no? Nada más quiero aclarar, le Sí. faltó, y porque no le dan tiempo, por ejemplo, a Clara en el debate. Cuando este señor entraba y decía, 20 y tantos años Sí. han estado en el poder de la Ciudad de México. No, perdónenme. No. Morena lleva un periodo. Todos los demás fue el PRD, Que sus que está ahora amigos, aliado con pues usted. sí, ¿pa' qué? Entonces, no caigan en precisiones, además, mira, perdón. una de las personas con las que conversé, que tiene una visión política muy inteligente, me decía, es que al final de cuentas, con Mancera gobernó la derecha la Ciudad de Totalmente. México. Ajá, sí, totalmente. No hay la menor duda. La y Torre precisamente- Manacar y Claro. el desnivel Claro. Mira, de insurgentes, el investíguenlo. primer ejemplo de esta realidad de actuación del cártel inmobiliario es Mítica. Y ese es uno de los... Junto a la torre. Claro, Imagínense junto a nomás. la torre. Y el otro es, sin duda, City Tower, que es el gran ejemplo de la corrupción política. Y luego, entre estos edificios, 130 edificios, hay que destacar el de Zapata que mencionaba, donde lamentablemente por utilización de materiales de construcción de segunda, por Sí, haber sí. construido pisos de más, por todos estos elementos que conforman la actuación corrupta de este grupo político en la Benito Juárez, asociado con desarrolladores, entrecomilladamente, inmobiliarios, pues se generó lamentablemente la pérdida de vidas humanas, ¿no? Tus redes, ya Arroba no nos dio Ronquillo de hoy. tiempo.
Ya nos dio Pero tiempo, es que, ya nos dio hijo, tiempo qué del coraje, debate, ¿no? compa, Pero, qué bueno, coraje. pues, Yo no conozco, porque le llaman dictador a Andrés Manuel. Sale Yo no locos. conozco un país en el que se le miente la madre todos los días al Le presidente. diga el narcopresidente. Que le diga narcopresidente, que se sepa quién la armó, Sí. que son ellos. Claro. Y que no haya una sola Y repercusión. que se sigan quejando legal. de que es dictador y que no haya repercusiones, No, no. no les ha hecho nada. Y en cambio la utilización, entre comillas, del derecho Claro. por parte de, pues eso hay que De los hay que decir. birretócratas. Claro. O sea, vivimos en la birretocracia. O ¿Qué sea, es de virreinato? No, de birrete y toga, señor.